Hola, mi nombre es Yolanda Carolina Garner y voy a ser su guía de turismo en este viaje, donde recorreremos los principales países y ciudades donde se han desarrollado algunos de los movimientos de vanguardia. Conoceremos dónde nacieron sus representantes y los lugares donde surgió cada uno de los movimientos que le presentaré hoy. Comenzaremos nuestro viaje aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, desde donde partiremos a Roma, Italia, y de allí saldremos hacia París, Francia, para terminar nuestro viaje nuevamente en el continente, en Santiago de Chile. Los invito a comenzar esta travesía por el circuito vanguardista. Aquí conoceremos ciudades, monumentos históricos, restaurantes con su exquisita comida y disfrutaremos de una de las reservas naturales del país. Comencemos esta aventura aquí en nuestro país, en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, donde surge el movimiento vanguardista denominado ultraísmo. Su principal representante fue Jorge Luis Borges. Borges nació en Buenos Aires en el año 1899 y falleció en Ginebra en el año 1986. Conozcamos un poco más de este país. Argentina cuenta con casi 44 millones de habitantes y la provincia de Buenos Aires es la más poblada del territorio con casi 17 millones. Los invito a conocer un poco más de Buenos Aires y de su historia. Vayamos al Cabildo de Buenos Aires, que fue fundado por Juan de Garay en 1580. Fue un cabildo colonial y es el lugar histórico que representa la Revolución de Mayo de 1810, en la lucha por la independencia del país. El Cabildo, desde 1933, funciona como Museo Histórico Nacional. Desde aquí, desde el Cabildo, cruzaremos la calle en diagonal hacia la Iglesia Metropolitana de la Santísima Trinidad. Con su hermosa infraestructura, también es parte de la historia argentina. Primeramente fue construida en el año 1547 y tras varios derrumbes fue reconstruida. Hoy nos encontramos ante la sexta reconstrucción y fue declarada catedral en el año 1836. En la catedral, desde 1880, se encuentran los restos del general José de San Martín, en un mausoleo custodiado permanentemente por dos granaderos. Siguiendo nuestro paseo por la ciudad, es imposible no tomarse un café y visitar el histórico Café Tortoni, lugar donde se reunía el Grupo Florida, al cual pertenecía Borges. Allí se pueden degustar una gran variedad de café y disfrutar del lugar, ya que él mismo es un museo que cuenta con figuras de cera con las personas más renombradas que han visitado el lugar. Tal es el caso de Carlos Gardel, Alfonsina Storni y Jorge Luis Borges. También hay artículos y fotos de figuras internacionales como Marilyn Monroe, entre otros. Otro lugar al que iremos es la parrilla Don Julio, para degustar el asado, que es una de las principales comidas argentinas. Y, por qué no, acompañarla de un buen vino mendocino. Para finalizar, no podemos irnos de Argentina sin conocer una de las maravillas del mundo, el Parque Nacional Iguazú. El parque se encuentra en la provincia de Misiones, al límite con Brasil. El Parque Nacional consta con 67.620 hectáreas pertenecientes a la ecorregión Selva Paranaense. Fue creado en 1934 con el objeto de cuidar el entorno y la biodiversidad de las cataratas del Iguazú. Las cataratas son un conjunto de 275 saltos en el cauce del río Paraná. Este parque, en el año 2011, fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Recorrer su imponente paisaje y estar en contacto con este maravilloso lugar es algo que un turista no puede dejar de experimentar. Siguiendo con nuestro viaje, nos dirigimos a Alejandría, Egipto, donde nació Filippo Tommaso Martinetti en el año 1876. Este autor, de joven, se muda a Roma, Italia, y funda las bases del movimiento vanguardista Futurismo. Martinetti fallece en 1944 en la ciudad de Bellagio, Italia. Siguiendo nuestro recorrido, conozcamos ahora un poco de Italia. Este país cuenta con una población aproximada a los 60 millones de habitantes, y Roma, su capital, cuenta con casi 3 millones. Un dato curioso es que el estado de la Ciudad del Vaticano, que es un país independiente, se encuentra dentro de la ciudad de Roma. Esta ciudad es muy antigua y posee una gran riqueza histórica y cultural. Los invito a conocerla. Primeramente, visitaremos uno de los iconos de la ciudad, el Coliseo.
El Coliseo fue fundado en el año 1753 después de Cristo por el emperador Tito. Data de la época romana y es el anfiteatro más grande construido por el Imperio Romano. Siguiendo nuestro recorrido, caminando por las hermosas calles de Roma, nos encontramos con la Fontana di Trevi. Considerada como la fuente más bella del mundo, fue construida por Nicola Salvi en el siglo XVIII. Pasear por Roma significa estar en un continuo contacto con la historia. Ir a Italia significa también degustar de sus pastas y pizzas. Aquí en Roma visitaremos el tradicional restaurante Da Enzo al 29. Es un buen sitio para degustar las pastas. En cambio, las pizzas las probaremos en la pizzería Gusto al 129. Aunque lo usual entre los turistas es comprar las pizzas al paso y comerlas sentados en la plaza o en las escalinatas de las veredas. Siguiendo nuestro recorrido por este hermoso país, nos dirigimos a un lugar paradisíaco, donde se puede disfrutar de la hermosa naturaleza. Carloforte, en la isla de San Pietro, en la provincia de Cerdeña. Allí nos encontramos con el declarado monumento natural Las Columnas de Carloforte. Estas columnas son el símbolo del paisaje salvaje de los acantilados de roca volcánica donde habita el halcón de la reina Eleonora. Esta zona se encuentra protegida por las autoridades del oasis de Lipu desde el año 1997. En las costas de la isla también disfrutaremos del buceo y de sus playas de arenas blancas. Volviendo a la ciudad de Roma, vamos a seguir el camino de otro representante vanguardista, ya que aquí en Roma, en 1880, nace Guillermo Apollinaire, quien de joven se muda a París, Francia, y fallece en la misma ciudad en el año 1918. Apollinaire es considerado el principal representante del cubismo literario. Los invito a conocer un poco de Francia. Este país cuenta con una población de casi 67 millones de habitantes y su capital consta de 2.300.000 habitantes aproximadamente. París tiene muchos lugares históricos para conocer. Hoy vamos a conocer 3 de ellos. El primero, como no puede ser otro, es la Torre Eiffel, el icono de la ciudad, y fue construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel e inaugurada en la Exposición Universal de 1889. Este monumento histórico tiene 300 metros de altura y es de puro metal. Puede accederse a ella mediante unos ascensores que nos permitirán llegar hasta el tercer nivel. La torre se encuentra ubicada en el campo de Marte, a escasos metros del río Sena. Esta espectacular construcción, al caer la noche, comienza a iluminarse, realizando juegos con las luces en un tono amarillento. Solo en ocasiones especiales se cambia el tono de las luces, como por ejemplo el 26 de septiembre de 2016, donde la torre adquirió una tonalidad rosa para apoyar la campaña nacional contra el cáncer de mama. Otro lugar hermoso que visitaremos aquí en París es el Museo del Louvre. Está ubicado en el antiguo Palacio Real del Louvre y es el museo más visitado del mundo. En él se encuentran obras maestras como la Gioconda, la Victoria y la Venus de Milo. A este museo ingresamos por su pirámide de cristal, construida en el año 1980 e inaugurada en 1989 para el ingreso de los visitantes. Desde el museo nos dirigimos a las catacumbas, una red de túneles subterráneos de 300 kilómetros bajo plena ciudad de París. Allí se encuentran enterradas unas 6 millones de personas, que fueron llevadas a esos túneles por temor a la expansión de la peste en el siglo XVIII. Este espectacular recorrido para el turista solo comprende 1,5 kilómetros de largo. Conociendo un poco más de París, degustemos su exquisita gastronomía en el restaurante Chef Clement. Aquí podemos disfrutar del ratatouille, que es un plato compuesto por diversas verduras, ideal para vegetarianos. Pero lo más común entre los turistas es comprar el exquisito pan baguette e ir comiéndolo por la calle mientras se realiza el recorrido, y probar en el Parque o Jardín de las Tuilerías, ubicado en el Palacio Real del Louvre, los caracoles con salsa de verdeo. Para terminar este recorrido, nos dirigimos al Parque Nacional Ekens. El parque está situado en los Altos Alpes, al límite con Suiza. Tiene casi 92.000 hectáreas y por ser un parque de alta montaña, también tiene glaciares, terrenos de sedimentación
y numerosos ríos que recogen las aguas de deshielo del macizo Ekrin. Para el amante del trekking y la naturaleza, este es un lugar muy especial y bellísimo. De aquí, desde los Alpes franceses, volvemos a nuestro continente para dirigirnos a Chile, cuna del movimiento vanguardista denominado creacionismo, donde su principal representante es Vicente Huidobro, quien nació en Santiago de Chile en 1893 y falleció en Cartagena, también en Chile, en 1948. Los invito a conocer un poco de Chile. Chile es un país que cuenta con casi 18 millones de habitantes y su ciudad capital es Santiago de Chile, que tiene un poco más de 5 millones de habitantes. Aquí en Santiago vamos a conocer el Palacio Falabella. El palacio está situado en la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago, y es un edificio de estilo neorrenacentista, construido en 1924 y en la actualidad es la sede de la Municipalidad de Providencia. Este edificio, por su magnífica arquitectura, fue declarado Monumento Nacional en 1998. Allí se conserva el mobiliario de hace más de un siglo y alrededor del museo se trazan leyendas respecto a fenómenos extraños, como por ejemplo que en las noches se ven siluetas o se escuchan ruidos extraños. Otro lugar histórico que visitaremos aquí en Santiago es la Plaza de Armas. La plaza es el núcleo del centro histórico de la capital chilena. Data de la época colonial y fue construida en 1541. En torno a ella, los conquistadores instalaron los símbolos visibles del orden social, como el Cabildo, la Casa de los Gobernadores, la Real Audiencia y la Iglesia Mayor. Inicialmente se llamó Plaza Mayor, pero 6 meses de la fundación de Santiago y tras el primer ataque indígena fue renombrada debido a que allí se posicionó el campamento militar. Actualmente es un centro turístico donde se pueden observar diversas obras de arte, como estatuas alusivas a los indígenas o a la Estatua a la Libertad de América. En cuanto a la comida chilena, se puede decir que su gastronomía es variada, y es una mezcla producto de la tradición indígena y del aporte colonial español. Un lugar muy lindo para comer es el Mercado Central de Santiago de Chile, que se inauguró en 1872 y fue declarado Monumento Histórico 12 años más tarde. Es interesante recorrer el mercado y ver sus más de 200 locales. Allí nos encontramos con el restaurante Tío Lucho, donde se pueden comer las típicas machas u ostras a la parmesana, y el restaurante Tío Willy, donde probaremos las reinetas o pejacha a la plancha. Para terminar nuestra travesía por Chile, viajaremos al hermoso Parque Nacional Rapa Nui, en la isla de Pascua. El parque es administrado por la comunidad indígena del lugar y comprende casi el 40% de la isla. Fue creado en 1935 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995. La isla es de origen volcánico y tiene forma triangular, con numerosos cráteres y su vegetación es escasa, pero el atractivo principal son los moais o estatuas y los ahu o altares, construidos con roca volcánica por los antiguos habitantes de la isla, el pueblo Rapa Nui. En la isla también hay aldeas donde se puede apreciar el arte rupestre y se puede practicar buceo en el Pacífico Sur. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el circuito vanguardista. Volvemos a Buenos Aires y espero les haya gustado este paseo. Hasta pronto.